Pasamos, hermanos queridos, al cuarto punto, que la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer a una persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido y sus propósitos frustrados, mientras que el calvinismo decía que no, que la gracia es irresistible, que cuando el Espíritu Santo convence, nadie puede convencer. Sin embargo, si nos vamos a Hechos capítulo 7, que tengo aquí la Biblia para leerla, 7:51, no quisiera ir muy rápido, porque es un tema que quisiera daros versículos para no traer mucha confusión a nadie. 7:51 dice, fíjense ustedes cómo ataca la Biblia a estos postulados. La Biblia, no los teólogos, la Biblia. Esteban dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto no lo dice ningún teólogo. Esto lo dice Esteban, inspirado por el Espíritu Santo. Y la Biblia tiene toda la razón. Si aquí dice la Biblia que ellos resistían al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo puede ser resistido por medio de la voluntad humana. Y no hay autoridad ni de ningún teólogo para quitar este texto de la Biblia. El versículo 54 dice, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían contra él los dientes. ¿Quién se enfurecía? ¿Fue Dios el que les enfureció? ¿El que les cambió? ¿Fue el Espíritu Santo el que les cambió la mente? No. Se enfurecían ellos por su libre voluntad y libre albedrío. No estoy haciendo postulados de ningún reformador ni de ningún teólogo, sino de lo que dice la palabra del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Por tanto, hermanos, este punto de la caída de la gracia, este punto enseñaba que un hombre salvo podría al final y definitivamente perder toda la salvación. Es decir, si el hombre debe tomar la iniciativa en su salvación, él es el que tiene que tener la responsabilidad del resultado final de su salvación. En segunda de Tesalonicenses, vamos a leer realmente, a ver, segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, si lo encuentro rápidamente, dice, hablando de la venida del Señor, dice así, y vosotros sois atribulados, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución ¿a quién? Lo dice claramente la Biblia, lo estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo a teólogos. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Gente que se va a perder por no obedecer el Evangelio. Y para no obedecer el Evangelio hay que ser presentado.
para condenarlos hay que negar el Evangelio, dice la Biblia, ni obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a interpretar la Biblia porque la Biblia se interpreta así sola. Dice la Biblia, por cuanto no obedecieron al Evangelio, serán excluidos de pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que la Biblia en estos comienzos está bien claro. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es la depravación total? ¿Qué creen los calvinistas de la depravación total? Y luego refuto los 5 puntos realmente, ya que estamos viéndonos claros un poquito. La depravación total es que ellos dicen que el hombre tiene la incapacidad total por parte del hombre para ganar o para contribuir a su propia salvación. ¿De acuerdo? Jamás. Es decir, que la personalidad completa del hombre ha sido afectada por el pecado y que ha corrompido la facultad mental, también los efectos y las emociones. Y es correcto. Eso es correcto. El pecado ha corrompido todo. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces ellos dicen que el hombre está muerto, que es esclavo, que es ciego, que es sordo. Versículos que ustedes pueden leer. Y que carece de entendimiento espiritual y naturalmente que es un hombre pecaminoso. Que al estar muerto, esclavo y sordos, ciegos e inclinados al mal, necesitan a Dios que los resucite. Pero que el hombre no tiene ninguna habilidad para responder. Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, en cuanto a este tema, nosotros sí que concordamos en que el hombre intrínsecamente es un pecador, es decir, nosotros no tenemos medios de la salvación. Nunca el hombre puede salvarse. Para que nosotros nos salvásemos. Porque, hermanos queridos, el hombre es incapaz de salvarse, pero hay algo dentro intrínsecamente en el hombre que hace buscar a Dios equivocadamente. La Biblia, hermanos, dice que el hombre tiene una necesidad intrínseca de Dios y de la salvación y que la búsqueda del hombre es inequívoca, o sea, equivocadamente. Y algunos buscan a Dios de una forma, otros buscan a Dios de otra forma. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre y le buscan de otra forma. En Hechos capítulo 17, verso 22, verso 29, para que yo no hable mucho, sino que sea la Biblia la que hable, dice la palabra del Señor cuando Pablo fue a Atenas. Quiero leerlo porque lo tengo aquí. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Se dan cuenta? El apóstol San Pablo observa que hay gente religiosa como en todos los sitios. ¿De dónde proviene ese estado de religión? De querer acercarse a alguien. Algo hay en el hombre intrínsecamente que Dios lo ha puesto. El hombre, aunque ha sido moralmente depravado, hermanos queridos, y está en pecado y destituido de la gloria de Dios, que todo eso lo sabemos, pero hay algo en el hombre que se inclina a adorar a lo más alto, a alguien superior a él. ¿De dónde viene eso? Es porque Dios ha puesto, dice Eclesiastes, eternidad en el corazón del hombre. Porque Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron la perversión, la libertad de la perversión. Pero el hombre siempre ha querido buscar algo, inequivocadamente. Y el apóstol Pablo dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Todos sabemos lo que está queriendo decir. Habían 3000 altares, y ellos estaban buscando a Dios de alguna forma, a un Dios, a otro, y por si acaso se nos vamos a poner este altar, por si hay alguno que nos pueda entender, al Dios no conocido. Y dijo Pablo: a ese Dios al que vosotros adoráis sin conocerle, la adoración ya salía del corazón del hombre, depravado, caído. Delitos y pecados no tienen salvación por sí misma, pero algo de en su interior ya se arrancaba a adorar a alguien, porque el instinto del ser humano es adorar a alguien. En las tribus más nefastas, donde no se sepa leer, donde no se sepa nada de la Biblia, donde no se sepa nada de la fe, siempre hay personas que se dirigen a adorar a algo. Bendecido sea el nombre del Señor, porque Dios nos ha puesto
una necesidad intrínseca en el hombre hasta que no nos pronuncien el Evangelio. Dice Pablo, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es el que yo os anuncio, gloria a Dios. Dice, ahora os anuncio yo, el Dios no conocido, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es el que da vida a todos, alientos a todos y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. El apóstol San Pablo está diciendo que ese Dios no conocido, al que ellos no conocen y nosotros no conocíamos, es el que ha hecho el universo, es el que ha hecho a los hombres, el que ha dado vida a las plantas, a los árboles, a este universo. Ese Dios que no conocéis, él ha hecho a los hombres de un solo linaje, para que habiten sobre la faz de la tierra, y también les ha prefijado el orden de los tiempos de la habitación, es decir, que nadie muere porque muere, sino porque él lo ha prefijado ya. Bendecido sea el nombre del Señor, que no es una cosa del azar. Él le ha puesto los límites de la habitación. Pero ¿por qué ha hecho todo esto? Dice el apóstol San Pablo, para que busquen a Dios. ¿Cómo es posible que los calvinistas dicen que en el hombre no hay ningún vestigio para buscar a Dios, para volverse a Dios, cuando el apóstol Pablo dice que Dios ha hecho toda la creación y se ha movido en la creación y ha hecho las cosas invisibles, su eterno poder y idea se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas por medio de él, para que el hombre busque a Dios? Si en alguna manera, palpando, en alguna manera que no lo podemos encontrar nosotros, hermanos, palpando, pudieran hallarle, aunque ciertamente, dice el apóstol, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante de oro o plata, a piedras, esculturas de arte y de imaginación de hombres. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol San Pablo expone el Evangelio? Aquellas personas idólatras que según los calvinistas no tienen la capacidad de responder. Si no tienen la capacidad de responder, ¿por qué el apóstol San Pablo va a ello a predicarles? ¿Y por qué les dice que Dios está cerca de ellos y que el Dios no conocido está entre ellos? Para que lo busquen y que puedan ser salvos. Escuchen bien, me queda un versículo de Hechos 17:30. Es maravilloso, magistral, del mismo versículo. Dice, porque en el 30 creo que es, eso es. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. Está diciendo, si somos linaje de Dios, los está convenciendo, los está diciendo el mensaje para que se decidan, porque nadie puede ser salvo por el mero hecho de que Cristo haya muerto en la cruz. Se tienen que decidir y les está explicando el mensaje. Dice, ya que nosotros somos linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, no adorar a los oros, ni a la plata, ni a piedra, ni a escultura, ni a las imaginaciones de los hombres, sino decidir en adorar a quién. Dice, pero Dios, escúchame, habiendo posado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda, gloria al Señor, ahora manda. ¿A quién manda? ¿A los escogidos? ¿A los elegidos? ¿A los pocos? ¿A quién manda? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quién? A todos. Lo dice la Biblia, no los teólogos, a todos los hombres, en todo lugar, no en un lugar, no a unos cuantos, no a unos elegidos. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios, no un teólogo. La Biblia, la que no tiene equivocación, la que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escúchenme, hermanos queridos, que os voy a hablar. Si la depravación total, como dicen estos señores calvinistas, y esa elección incondicional existiera, como ellos dicen, ¿cómo es que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan? Y que se deben arrepentir. Y manda y que pasa por alto de todos los hombres la ignorancia y que manda a todos los hombres en todo lugar para que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien escogió o designó
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando escucharon el Evangelio, lo entendieron. Verso 34 dice, mas algunos creyeron con Dionisio el Areopagita. Algunos creyeron, otros no, porque otros tienen la voluntad de elegir y otros de rechazarlo. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios, bendecido sea su nombre. Bendecido sea Dios. Me emociono, hermanos, al saber que la Biblia tiene toda la razón. Ya digo que yo no estoy citando a teólogos, no, hermanos. La Biblia es la que nos enseña la verdad. La Biblia enseña, la Biblia dice que Dios pondrá una calzada de santidad y por muy torpe que el hombre sea, si anduviere por ese camino de santidad, no se perderá. Si anduviere, no si supiere lo de tal o cual teólogo, sino andar en la santidad te produce la salvación y no la pérdida. El que se salga del camino es el que se pierde. El que anda en el camino de la salvación, el camino de la santidad, ese es el que se salva. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Miren ustedes, el Señor ya lo dijo. Voy a hacer una lectura más porque me es necesario, pero creo que con esta es suficiente. Pero bueno, hago una lectura más y luego ya no me paro más en leer porque vienen muchas cosas. En Juan 4, en Juan capítulo 14, nosotros sabemos que el hombre está perdido totalmente, eso lo aceptamos. Por cuanto el hombre pecó, está destituido de la gloria de Dios. Pero Dios pone la salvación a tu alcance para que tú decidas. Ahí está el asunto. Ellos dicen que no. Bueno, pueden decir lo que quieran. Yo diré lo que dice la Biblia y se acabó. Juan 14, 6 dice la palabra del Señor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Dios muestra dónde está el camino, Dios muestra dónde está la vida y Dios muestra dónde está la verdad. Nosotros tenemos que elegir la verdad, la vida y el camino. Nosotros, la elección. Dios no nos ha hecho robot. Dios nos ha hecho gente con libertad para escoger lo uno y lo otro. Pero Dios no los presenta porque nosotros somos incapaces de entrar por el camino. No sabemos dónde está el camino hasta que Dios nos ha mostrado. Por eso Jesucristo, Dios vino. Hermanos, Dios envió a Jesucristo. Él se hizo carne para mostrarles a los hombres el camino, la verdad y la vida que ellos escogieran. Ya lo dijo Deuteronomios. He puesto al cielo de testigo y la tierra también, para que vosotros escogéis hoy entre la vida y la muerte. Escoged. Si escogéis el camino, viviréis. Si no, moriréis. En vosotros está. Hay que escoger el camino, la verdad y la vida. Juan 8:12, me parece que está también rápidamente. Capítulo 8, verso 12. Dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, perdón, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate bien. Dice, yo soy la luz de este mundo. No andará en tinieblas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Seguirle. Pero yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Señores, yo soy la puerta. Aquí está la puerta. No te obligo a entrar. El que por mí entrare será salvo. Bendecido el nombre del Señor. Más claro no lo puedo decir la Biblia. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 37-38, ahí lo pueden ustedes también leer y ya no doy más citas para que ustedes puedan averiguar. La Biblia dice, al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro, señores, ¿qué haremos? Porque al oír a Pedro predicar el evangelio de la resurrección y de la muerte de Jesucristo, ellos se les compugieron el corazón y dijeron, señores, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero arrepentíos. Si no existiera el arrepentimiento, la libre voluntad, como dice Calvino, ¿por qué San Pablo o Pedro da la oportunidad del arrepentimiento para que todo el mundo se pueda salvar?
Por tanto, no estoy de acuerdo con el tulip totalmente, ni la Biblia tampoco, porque la Biblia no está de acuerdo. No estoy citando a teólogos, estoy citando la Biblia. Personas, razonar. En el capítulo 3, verso 14 lo dice, en el verso 14, en el verso 15 también la palabra del Señor lo dice, toda alma que no oiga a aquel profeta hablando de Cristo será desarraigada del pueblo. ¿Cuál será desarraigada del pueblo? El alma que no oiga al profeta. Bendecido sea el nombre del Señor, porque Jesucristo ha venido al mundo, según Pedro dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, se convierta de su maldad. Cuando viene el Espíritu Santo y hace la operación, hermanos, de que te convence de pecado, de justicia y de juicio, tú tienes que responder al llamado. Si no respondes, hermanos, eres condenado, pero si respondes, Dios te da la oportunidad de ser salvo. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Vamos a tocar el segundo punto rápidamente, y después del segundo punto que dicen los calvinistas, hermano, es la elección incondicional. ¿Cuál es la elección incondicional? La elección incondicional fue lo que expusieron la Iglesia Bautista también, sus confesiones de fe en el 1689, y también están en las confesiones de fe de Westminster. ¿Y qué dicen las confesiones? Que Dios no ha elegido salvar a todo el mundo, sino solamente a unos cuantos. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor echó un vistazo y dijo, al Antonio no lo quiero salvar, al Felipe lo quiero salvar. Hermanos, ¿cómo te sentaría a ti que te dijeran? Es que es inconcebible lo que ellos piensan. Tú eres salvo, pero que sepas que tu hijo no es salvo, porque no está elegido desde la fundación del mundo. ¿Qué clase de Dios es este? Decirme. Porque la elección incondicional se desprende desde la forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y citan textos fuera de contexto como el mayor servirá al menor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Todo esto tiene, hermanos queridos, una explicación. Todos los versos. Pero, queridos hermanos, Dios nos ha elegido a todos o a unos pocos. ¿Qué dice la Biblia? Aparte de lo que diga Calvino y la doctrina del turismo. ¿Es verdad que solamente unos pocos se van a salvar? ¿Es verdad que solamente el sacrificio de Jesucristo fue solamente para salvar a unos cuantos que a Él le agradaban? Entonces, ¿qué hizo Cristo predicando por toda la tierra? Pregunto. Si Él realmente escogió a algunos, ¿por qué se fue a predicarles a todo el mundo, a darle oportunidades? Aunque indudablemente Él en su omnipresencia sabe quién va a recibir y quién no va a recibir. Pero su omnipresencia no predetermina el salvo ni lo decreta. Él lo sabe, pero su omnipresencia no hace una decretación, no decreta, sino que trae una libre exposición para que la persona consciente sea libre de rechazar o admitir la gracia. Y Cristo vino para todos. De tal manera amó Dios al mundo. Texto clave. De tal manera amó Dios al mundo, texto clave, que algunos de la teología reformada y que creen en el calvinismo, tuercen la escritura, dice, de tal forma amó Dios a los elegidos. Eso no lo dice la Biblia en 400 años de historia. Ni en los 300 siglos, ni en los 300 años primero, jamás nunca oyó hablar nadie de esta doctrina hasta que introdujeron el dualismo, el sincretismo de las filosofías helenísticas y griegas. La Biblia declara de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mi alma alaba a Dios. ¿Cómo es posible que algunos estén enseñando esta doctrina y estén creyendo esta aberración? Porque ponen a Dios como que hace acepción de personas. La Biblia contempla y dice, la quiero leer. En el 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él
cree, todo aquel. No hay unos, no hay unos cuantos, no hay unos pocos, todos. Aquel que en él cree, no se pierda. No se pierda el que yo elijo, no se pierda. El que cree no se pierde, el que no cree ya se ha perdido, mas tenga la vida eterna, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, atiendan esto, a condenar al mundo. Hermanos queridos, me da algo por dentro de mi interior, de mis emociones. ¿Cómo es posible que prediquen un estado de gracia, que dicen ellos que es de gracia, y pongan a un Dios como un ser verdugo, como ya que de antemano ha condenado a la gente? Pero si dice la Biblia aquí que Dios envió a su Hijo al mundo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no ha venido a condenar a nadie. Precisamente Él bajó para darle una oportunidad al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo es posible que hablen tan aberrantemente de nuestro Dios estas clases de personalidades y estas clases de doctrinas? Dice la Biblia, el que en él cree no es condenado. Señores calvinistas, lo siento, la Biblia tiene más razón que tú y que yo. La Biblia dice, el que en él cree, y para creer tienes que tener libertad y te lo tienen que poner y te tienen que poner la elección. Yo no puedo comer, yo no puedo saber si una cosa es buena o mala si no me dan la elección de probarla. Y no puedo decir, siéntate a mi mesa a comer, si no me ponen comida. Y no puedo decir, no o sí. Primero me la tienen que poner delante y luego yo tener que elegirla. Aquí dice, el que él no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron, no Dios los incitó a amar a lo malo, sino los hombres, por su condición pecadora, amaron, por su libertad pecadora depravada, amaron. No fue Dios que los predestinó para que amaran, porque Él vino para salvar a todos. Lo dice claramente la Biblia. Yo no voy a interpretar la Biblia, sería mucho tiempo. La Biblia se interpreta así sola. Creer que Dios solo predestinó a un grupo de personas para ser salvas y a otras personas, por consiguiente, Dios no las quiso salvar, es absolutamente falso. Hacen a un Dios un líder dictador, exclusivista y discriminatorio. Hermanos, señala toda la doctrina con claridad meridiana que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Si Dios solo se escogió a unos para vida eterna, eso mostraría que el amor de Dios, su gracia y su bondad son parciales, no son totales. Es un ataque contra el amor de Dios, contra la gracia de Dios, contra la bondad de Dios. No se dan cuenta. Quieren bombardear el amor de Dios, que el amor de Dios no ama a todos, que la gracia de Dios no es para todos y que la bondad de Dios no es para todos, sino para unos pocos. Están destruyendo los atributos de Dios, estas clases que predican, estas clases de doctrina. Cuando su maravilloso amor es para todos. La Biblia dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, capítulo 10, verso 34, cuando fue a hablarle a Cornelio, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bendecido sea el nombre del Señor. Allí se le destruyó el concepto a Pedro. No puedo comer, no voy a los gentiles, me está prohibido. Y cuando fue a los gentiles, porque Dios le dijo, vete, porque yo he venido para salvar a todos. Y cuando vio la manifestación del Espíritu Santo dijo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo dicen estos señores del calvinismo o los señores del tulip o esta gente predicadora, hermanos, que no hay que quitarla de los púlpitos para que no confundan a las almas? Que Dios hace acepción de personas, que Dios tiene una élite de iluminados. Una cosa es que Dios elija para predicar y otra cosa la salvación. Para la salvación Dios ha muerto para todos. Para todos. Ahí lo dice San Pablo. Yo no quiero interpretar. Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Léanlo en el capítulo de los Hechos 10. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. El libro de Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por favor, que se entere todo el mundo.
Esos que defienden la elección incondicional. No hay afecciones para con Dios. Y Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si Dios mismo nos exhorta a no hacer acepción de personas, ¿cómo Él lo haría? Esto es lo que propone el falso calvinismo incondicional. Hermanos queridos, ahora bien, todos los pasajes bíblicos que hablan que fuimos elegidos, escogidos, escúchenme bien esto ahora mismo. Y llamados de antemano se refieren a una característica única en Dios que conoce, como la presciencia. La presciencia viene del griego prognosis. Prognosis significa antes, ciencia, conocimiento, conocer con antelación. Literalmente significa conocimiento anticipado de las cosas. Primera de Pedro dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Quiero aclarar un poquito esto. Nótese primero que la palabra que se pronuncia es la palabra conoció, dice la palabra a los que antes conoció, luego dice la palabra predestinó. Esta palabra proginosco quiere decir conocer de antemano. A los que antes conoció de antemano, es lo que está diciendo. Esto se refiere especialmente a la persona conocida por Dios con antelación, dice, priorizó. Aquellos a los que son predestinados los objetó de su conocimiento anticipado. Dios primero conoce. Dios es conocedor de todo y después predestina. Aquí la predestinación para ir al cielo, llegar a la gloria, recibir los galardones, se refiere específicamente a los que están en Cristo. Para todos aquellos que están en Cristo, es la elección, como dice la Biblia, nos escogió en Él con toda bendición y luego nos predestinó. Bendecido sea el nombre del Señor. Es decir, que la elección es en Cristo. Cuando estamos conocidos de que estamos en Cristo, somos elegidos. Y cuando somos elegidos en Cristo por haber atendido al llamado de Dios, Dios nos predestina para la salvación. Y debes mantenerte dentro de la vida cristiana para ser salvo. Bendecido sea el nombre del Señor. Podía decirte muchas citas, Mateo 16, 18, Pedro 2, 9 y demás. Dice la palabra del Señor, voy a leer unas cuantas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santo y sin manchas delante de Él. Nos escogió, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Nos escogió en Cristo. No nos escogió individualmente, en Cristo. Al creer, nosotros creemos y nos escoge en Él. Y cuando nos escoge, somos predestinados para la eternidad. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida estaba en su Hijo. Por lo tanto, queridos hermanos queridos, Él hace un llamamiento. 55 de Isaías 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será condenado. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Él invita a todos. No hay un grupo reducido elegido, sino todos. Me voy rápidamente, que me viene un versículo en la Biblia. De Isaías dice, oh gente depravada. Dice no, oíd cielos y escucha tu tierra, porque Jehová habló, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Quién se rebeló? Los hijos. Él los crió, pero no para rebelarse. Ellos con su libre albedrío se rebelaron contra mí. Dice, el buey conoce a su señor, y el asno su pesebre de su señor. Israel no me entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel.